Listo, vamos a comenzar. Prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy es al filósofo Aristóteles. Como ustedes sabrán, Aristóteles es un filósofo griego, pero no es que nace en una de las polis principales de Atenas, sino es considerado un filósofo griego, pero que nace en una ciudad alrededor alrededor de Grecia, que es conocido como Estagira, la ciudad. De ahí que Aristóteles se le va a conocer como el Estagirita, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver lo que es prácticamente centrarnos en su libro La Ética. Es decir, nos vamos a centrar en sus aspectos éticos. Sin embargo, sus aspectos éticos no van a estar desligados de sus otras obras. ¿Por qué? Porque Aristóteles también escribe, como ustedes sabrán, libros de un libro de metafísica, otro libro de física, un libro de política, libros de biología, etcétera. Y a partir de ello, los planteamientos de este intelectual no van a estar desligados de sus otros planteamientos. Es decir, que sus planteamientos éticos no van a estar desligados de sus planteamientos nosológicos, ontológicos, epistemológicos, científicos, etc. Eh, También algo que deben de tener en cuenta es que Aristóteles, que algo siempre yo recalco, es que él va a ser el padre de muchas cosas. Él es considerado el padre de la biología antigua, es considerado el padre de la psicología antigua, es considerado el padre de la economía antigua, etcétera, etcétera, padre de la literatura antigua y demás. ¿Por qué? Porque Aristóteles escribe una serie, una gran cantidad de libros, las cuales la mayor parte de sus libros se han perdido. Los libros que tenemos hoy en día son recopilatorios, que muchos de sus discípulos conservaron de Aristóteles y los han ordenado, ¿no? Los han ordenado y se les dio el nombre que se les dio. El día de hoy nos vamos a centrar un poco en su ética, como les dije. Sin embargo, para ello vamos a tener en cuenta, a enfatizar en el texto en el cual hemos podido leer, que les envié, pero no solamente ello, sino que vamos a ver un poco y evaluar también el planteamiento de Aristóteles. ¿Quiénes hacen ética? Y ustedes de repente también habrán escuchado la palabra moral, ¿no? Primero vamos a hacer esta pequeña distinción. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? La obra clave de Aristóteles, como pueden apreciarla ahí, es la que está en la imagen, Ética Nicómaco. Sin embargo, Aristóteles tiene otras obras más sobre ética que las vamos a poder apreciar en las siguientes diapositivas. Pero algo que se debe tener en cuenta es esto primero. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿La saben? Miren, por ejemplo, el libro de Aristóteles que se llama Ética Nicómaco, en algunas traducciones se le traduce como moral a Nicómaco. ¿Por qué? ¿Por qué? Les comento, la palabra ética deriva del griego ethos, y ethos significa costumbre, significa tradición, significa comportamiento. Eso significa ethos y deriva de una voz griega, deriva de una voz griega. De ahí viene la palabra ética. Ahora, ¿qué significa moral? Moral etimológicamente deriva del latín mores, mores. ¿Y mores qué significa? También significa costumbre, también significa tradición. Ahora tú me dirás, ética por un lado y moral por otro lado significan lo mismo. Sí, etimológicamente sí, pero ojo, uno deriva del griego y el otro deriva del latín. Uno deriva de Grecia y el otro deriva de Roma. Hoy en día, ya en este siglo XXI, ya en un periodo contemporáneo, se ha hecho una distinción entre ética y moral. Mira, te comento. Pero esa es una distinción más que todo didáctica. ¿Por qué? Porque se define a la ética como la disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral, sobre aquello que consideramos bueno, malo, correcto, incorrecto, justo, injusto, etc. Y la moral es el conjunto de normas y valores en una sociedad dada, en un momento de la historia dado y en un contexto determinado. Eso es la moral. De ahí que la ética se le puede definir como esa rama de la filosofía que estudia la moral. ¿Y qué es la moral? Conjunto de normas y valores en un contexto determinado, en una época determinada. Hasta ahí. Espero que haya quedado claro. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No vamos a centrar solamente en el aspecto ético de Aristóteles. También algunos intelectuales hacen la diferencia, ¿no? Entre ética te suena más a griego, o sea, más a intelectualidad. Recordemos de que en Grecia nacen la mayor cantidad de ciencias. Ahí nace el padre de la geometría Euclides, nace Aristóteles, como les comenté, que es el padre de la biología, literatura, economía, etcétera. También en Grecia nace lo que es el padre de la medicina, Hipócrates, y Aristóteles va a tener una disputa con Hipócrates. De ahí les comento ello. Pero ahí nacen las ciencias, o sea, ética, ¿qué te suena? A griego. Y moral
¿A qué te suena? A Roma. Recordemos de que los romanos hablaban latín. Y latín, si te suena a Roma, ¿a qué estamos hablando? De cristianismo, como que la moral está más, te suena a cristianismo, o sea, como que está más contaminada a romano. Ahora, esto es lo que vamos a ver. Ahora que ya entendemos un poco la diferencia entre ética y moral y todo ello, esto no es una clase de ética como tal, sino nos vamos a centrar más que todo, como les dije, en la obra de Aristóteles, en su obra clave. Primero, tener en cuenta de que, ¿quiénes hacen ética? ¿Quiénes? ¿Los animales, las plantas hacen ética según Aristóteles? No. Las únicas personas que hacen ética, ojo, y hay solamente un tipo exclusivo de personas según Aristóteles que hace ética. Eso lo voy a explicar después, porque eso que quiero que quede muy claro primero. Aristóteles, la ética va a estar muy ligado de la política. Ambas van de la mano, ambas van en conjunto. Ética y política van de la mano. Ahora, ¿quiénes hacen ética según Aristóteles? Solo las personas. ¿Por qué? Porque para hacer ética según Aristóteles tienes que cumplir dos requisitos importantes. Primero, vivir en una ciudad. Aquellos que viven en la polis, en la ciudad-estado, son aquellas personas que pueden hacer ética. Dos, otro aspecto es que tienes que ser un sujeto racional. Así es. Es decir, que para Aristóteles la ética no es algo que se va a manifestar en los animales, no es algo que se va a manifestar en las plantas, es decir, no se va a manifestar en otros seres vivos, sino solamente en el ser humano. ¿Por qué? Porque eso también va de acuerdo con una teoría que ustedes la deben conocer muy bien, que es una teoría en la cual Aristóteles dice de que el ser humano, en él va a predominar el alma racional. A diferencia de, por ejemplo, las plantas solamente tienen alma vegetativa, decía. ¿Por qué? Porque se reproducen y se alimentan, se nutren, nada más. O por ejemplo los animales, tienen alma vegetativa como las plantas, ya que también se reproducen y se nutren, pero además sienten. Pero el ser humano tiene una jerarquía más alta, una especie de alma más alta. ¿Por qué? Porque aparte de tener alma vegetativa y alma sensitiva, el ser humano, además de nutrirse, además de reproducirse y además de sentir, el ser humano razona. Por ello que hablamos de alma racional. Y solo el alma racional es aquella que puede hacer ética. Hasta ahí. Eso es un poquito la introducción a lo que vamos a ver el día de hoy, a lo que vamos a contemplar, a dialogar, y que nos vamos a basar en el texto que les he dejado. Ahora, algo que también deben de tener en cuenta aquí es que Aristóteles no solamente escribe ese libro que pueden apreciar ahí en la pantalla. Lo he puesto en dos imágenes, la imagen en español Ética de Nicómaco y la imagen de acá que ven, que está en latín. La Ética de Nicómaco prácticamente es la obra clave, la obra cumbre de Aristóteles, en la cual está este nombre también que se le da a Ética Nicómaco. Hay teorías, ¿no? Pero una de las teorías más aceptadas es que esta ética, este libro, Ética Nicómaco, Aristóteles se lo dedica a su padre. Es una forma de dedicárselo a su padre. ¿Por qué? Porque su padre le enseñó muchas cosas a Aristóteles, demasiadas cosas dentro del campo de las ciencias. Lo que pasa es que el padre de Aristóteles, que se llamó Nicómaco, por eso que Aristóteles describe este nombre, le da esta nomenclatura, este libro, el padre de Aristóteles era médico, se llamaba Nicómaco. Y Aristóteles escribe este libro, ¿no? Ética Nicómaco. De hecho, algunos por ahí lo consideran como un tratado más bien de bioética, porque es dedicado a un médico, a su padre. Tratado de bioética. Bueno, eso es prácticamente lo que vamos a abordar el día de hoy. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, como les dije. Partamos de esa idea de que la Ética Nicómaco no es el único libro, no es la única obra que escribe Aristóteles sobre ética, no es la única. Aquí les he puesto otras más. Aparte de la Ética Nicómaco, también en algunos libros lo van a poder encontrar en otras traducciones como Moral a Nicómaco, como les mostré, como les enseñé, como este libreto que tengo aquí en mis manos. También se encuentra otro libro que es la Ética a Eudemo. Y también se encuentra otro libro que es la Magna Moralia. La palabra magna o magno significa grande. De ahí que tú habrás escuchado que, por ejemplo, uno de los discípulos de Aristóteles, un discípulo que tuvo, un alumno que tuvo, que se llamó Alejandro Magno, que llegó a ser un gran emperador, él lo llamaban Alejandro el Grande, o Alejandro Magno. Magno significa el grande, o grande, o enorme, ¿no? De ahí que la Magna Moralia,
o la Magna Moral es una obra de Aristóteles conocida como la Gran Ética. Ahorita te voy a explicar en qué consiste cada una de esas obras. Así un resumen rápido, ¿por qué? Porque nos vamos a centrar en la Ética Nicómaco, que es la obra cumbre o clave de Aristóteles. Sin embargo, también te voy a comentar un poco el contexto general de esas dos obras. Ahora, la Ética Nicómaco, como dice aquí en las diapositivas, es la obra más importante y reconocida sobre ética escrita sobre Aristóteles. Otro aspecto, ¿cómo está estructurada? ¿Cómo está formada? Mira, ¿cómo está formada? Está formada o estructurada por 10 libros, es decir, su esqueleto. ¿Cómo está, cómo es su esquema? ¿Cómo la podemos estructurar a la obra? Por 10 libros, o sea, 10 capítulos en el fondo. ¿Cuántos capítulos tiene la Ética Nicómaco? 10 capítulos. ¿Cuáles son los temas principales que se va a tratar? Que lo vamos a abordar ahorita en las diapositivas. Uno de ellos es la felicidad. La palabra griega felicidad se traduce como eudaimonía. Cuando tú escuches el término eudaimonía, lo eudaimónico se refiere a la felicidad. Eudaimonía, daimonía. Ese es uno de los temas principales que se va a tratar en la ética de Nicómaco, la eudaimonía. A ver, vamos a citar a alguien más. Listo. En la ética Nicómaco se va a tratar este tema, que es la eudaimonía. Otro tema que también se va a tratar en la ética Nicómaco va a ser la prudencia. La prudencia. La prudencia, que en griego se traduce como la phronesis, como la phronesis. Para Aristóteles, la phronesis va a ser como una especie de guía que nos va a ayudar en nuestro comportamiento y nos va a poder guiar. Bueno, también se va a tratar temas en la ética Nicómaco como la amistad y el papel de la vida virtuosa. Ahora, también se va a tratar temas como la contemplación filosófica. Recordemos que para Aristóteles la mayor virtud que puede alcanzar el ser humano es la actividad contemplativa, o sea, la actividad de razonar, de meditar, que tenga que ver con actividades intelectuales. De ahí que el mayor saber, según Aristóteles, o la mayor ciencia teorética, él la llamaba a la filosofía, pero él la denominaba protofilosofía o filosofía primera, que vendría a ser una referencia como a la metafísica. Bueno, de todos esos temas se va a tratar la ética de Nicómaco de Aristóteles. Sin embargo, hay otra teoría. Dicen por ahí que la ética de Nicómaco no fue dirigida a su padre. ¿Por qué? Algunos dicen que fue dirigida a su hijo, porque Aristóteles le puso a su hijo el mismo nombre que a su padre. Le puso el mismo nombre a su padre. O tal vez su hijo, de Aristóteles, haya podido editar el título de la obra como Ética Nicómaco, simplemente, según la tradición. O sea, no se sabe realmente con certeza, pero la más aceptada, como te comenté, es que en este caso le dio el nombre de Ética Nicómaco porque sería un libro dedicado a su padre. Ahora, Aristóteles también contiene otras éticas. Esta ética es menos conocida, ética Eudemo. ¿A qué te suena Eudemo? ¿Qué te dije aquí arribita? Que uno de los temas principales que se va a tratar en Ética Nicómaco es la eudaimonía, que se traduce como felicidad, simplemente que la palabra está en griego, nada más. De ahí que la ética Eudemo vendría a ser como una especie de tratado en la cual Aristóteles abordaría temas relacionados a la felicidad, cómo ser más feliz, cuáles son las causas de la felicidad, qué es lo que entendemos por felicidad y todo lo relacionado a ello. Pero es un tratado más breve, un libro más breve. ¿Por qué? Porque tiene 7 capítulos solamente. Y también se comenta de que este libro puede ser una versión más temprana de la Ética Nicómaco, como una versión más resumida, más pequeña, ¿no? Y que estaba dirigida a su amigo Eudemo de Rodas, un amigo de Aristóteles de la juventud. Y también presenta un enfoque más espiritual, ¿no? Más espiritual, más religioso. O sea, en el fondo, como fue una obra de juventud, parece que es una obra un poquito más idealista, ¿no? Y no tan realista, como lo sería la Ética Nicómaco. Y en esta obra, como tenía un enfoque más espiritual, parece que estaba muy influenciada todavía por su maestro, ¿no? Platón. Recordemos que Aristóteles también fue discípulo de Platón. Imagínate, tú hoy en día asistes a la universidad y llevas una carrera, ¿no? 5 años, ya si jalas cursos 6 años, ¿no? Pero Aristóteles estuvo 20 años en la Academia de Platón. O sea, imagínate estar 20 años en la universidad prácticamente.
O sea, 20 años instruyéndote. De ahí y Platón era un filósofo idealista, o sea que su idealismo de Platón influiría mucho en Aristóteles, solo que muchas veces es algo que de manera muy notoria no se da a ver en Aristóteles, pero tal vez en la Ética de Eudemo sí lo podemos apreciar, esos rezagos idealistas que influirían en Aristóteles, Platón, ¿no? Porque en esta ética como que se ve un enfoque más espiritual, ¿no? Bueno, la Ética de Eudemo de eso trata más o menos. Trata sobre la felicidad y prácticamente vendría a ser un libro dirigido a su amigo y discípulo, ¿no? Eudemo de Rodas. Ahora, ¿qué es la Magna Moralia? La Magna Moralia, como les dije, magno es grande, moralia moral, o también conocido como el libro de la gran ética. En realidad, el libro la Magna Moralia es una obra de Aristóteles que se comenta que es una especie de síntesis, de sincretismo de todo lo que él había aprendido sobre ética a lo largo de su vida y la plasmaría en una obra gigantesca, grande, conocida como la Magna Moralia o Gran Ética, por algo se llama Gran Ética, o sea, es grandaza, es muy extensa la obra, pero algunos autores incluso discuten que tal vez no la haya escrito el mismo Aristóteles, sino sus discípulos. De ahí que esta obra se discute su autoría, ¿no? Como pueden apreciar aquí. Obra de autoría discutida. Muchos piensan que no fue escrita por Aristóteles directamente, sino por discípulos o recopiladores, ya que sintetiza la idea de las otras dos éticas, es decir, de la ética de Eudemo y de la ética a Nicómaco. Ahora, también tiene un estilo más esquemático, o sea, que está más estructurado, más elaborado, tiene una mayor forma, proporción, armonía, podemos encontrar en esa obra. Y bueno, es útil para comprender también el pensamiento aristotélico. Eh, Estas obras, bueno, yo siempre recomiendo comenzar por la Ética Nicómaco, y también es la única que yo he tenido la oportunidad de leer, la Ética Nicómaco. No he leído la Ética Eudemo ni la Magna Moralia, porque son libros difíciles de conseguir, pero sí deben estar de forma virtual. Ahora nos vamos a introducir en los conceptos principales de la Ética Nicómaco. Ahí está, listo. Vamos a la Ética Nicómaco. Miren, como les dije, la ética de Aristóteles va a estar ligada a la política. O sea, no podemos hablar de la ética de Aristóteles sin hablar primero de su política, al menos aspectos generales, no es necesario hablar todo, sino aspectos particulares, parciales, para poder entender lo que vamos a plasmar en la ética Nicómaco. Mira, te comento de que, mira, la política para Aristóteles consiste en el saber gobernar bien la polis. En eso consiste la política, así de manera sencilla. Recordemos que la palabra política deriva del griego polis. ¿Y polis qué significa? Ciudad, ciudad-estado. De ahí que Aristóteles decía de que en alguna medida el ciudadano, por simple hecho del individuo de vivir en ciudad, ya hace política, ya hace política. Ya, por así decirlo, se realiza en lo que es los temas políticos. No puedes abstraerte de la política, no puedes desligarte de la política, porque ya vives en ciudad. Y ahí que Aristóteles decía que aquellos que viven fuera de la ciudad o son dioses o son bestias, haciendo referencia a los dioses griegos o a las bestias que Aristóteles, como por así decirlo, era bien clasista, ¿no? ¿Por qué? Porque consideraba a aquellos que no hablaban la lengua griega eran considerados bestias, todos aquellos que vivían fuera de Grecia, como por ejemplo los pueblos bárbaros, ¿no? Los pueblos bárbaros. Bueno, de ahí que la política significa el gobierno de la polis, el saber gobernar la ciudad. De ahí que Aristóteles en la política va a poner como una especie de formas o regímenes de gobierno, que lo vamos a ver más adelante de forma resumida. Pero mira, si la política es el arte, por así decirlo, el saber gobernar bien una polis, ese arte, esa forma de saber gobernar bien una polis, una ciudad, ya, la ética es el saber gobernar bien, pero uno mismo. En eso consiste la ética, es el saberse gobernar bien hacia uno mismo. Pero lo vamos a ver de manera detallada. Miren, Aristóteles hace una especie de clasificación en las ciencias, una especie de clasificación, así como podemos ver aquí en la diapositiva. Miren, hace tres tipos de clasificación de las ciencias: ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias productivas. Una vez más, ¿cuál es el tipo de clasificación que hace Aristóteles con respecto a las ciencias? Son tres tipos de clasificaciones: ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias productivas. Miren, ciencias teóricas.
¿De qué se va a encargar? Prácticamente las ciencias teóricas son propias del sabio y su finalidad es el saber mismo, es decir, el saber por el saber mismo, no busca otra cosa. Su única finalidad es eso, el saber por el saber mismo. Aquí está. Un ejemplo de ciencias teóricas, la filosofía primera, que vendría a ser la metafísica, que también él la llama la protofilosofía, que es la ciencia que se encarga de los primeros principios y de las primeras causas. O también él la define en el libro La Metafísica como la ciencia del ser en cuanto ser. Así también la define. O ciencia de los primeros principios y de las primeras causas. También se encuentra la física, como podemos apreciar acá. Es otra ciencia teórica, que es la ciencia que estudia los seres naturales. O sea, aquellos seres que tienen en sí mismos un principio de movimiento y reposo. Así es como Aristóteles entendía la física, no entendía la física como hoy en día, ¿no? Hoy en día hablamos de física, pucha, hablamos de fórmulas matemáticas, temas como vectores, MRU, trabajo potencial, energía y demás. Ya, no, Aristóteles no. Entendía como la ciencia, prácticamente ciencia de seres naturales que estudia los seres o seres que están en movimiento o en reposo. Ahí podemos hablar de su teoría del acto y la potencia y demás. Pero eso no vamos a ver el día de hoy, sino no vamos a entrar en su ética, como comenté. Perfecto, vamos con lo que sigue. Las matemáticas también eran consideradas una ciencia teórica, una ciencia teórica que se encargaba del estudio de los entes ¿qué? Cualitativos, como por ejemplo los números, las figuras geométricas y demás. Ahora, tenemos las ciencias prácticas. Las ciencias prácticas van a ser propias del ciudadano, ciudadanos virtuosos, ¿no? Y estas ciencias prácticas, su fin es gobernar la polis y la propia conducta del individuo. Allí están lo que vamos a abordar el día de hoy, la ética y la política. La ética y la política. Entonces podríamos decir que para Aristóteles, la ética está clasificada dentro de las ciencias prácticas. O sea, tiene que ver con el quehacer, con la realización, con la conducta del individuo, con la praxis. A partir de ello podemos decir esto, que la ética, la política, se encuentran catalogadas en esta fase de Aristóteles, en las ciencias prácticas. Ahora, no solamente, como les dije, si la política es el gobierno de la polis, de la ciudad, la ética consiste en el gobierno de sí mismo, de uno mismo. Y también hay una ciencia más, que es la economía, que es el saber gobernar bien la casa. O Aristóteles, el término griego es oikos, saber gobernar bien el oikos, la administración de la casa, o sea, la administración financiera, lo que tenga que ver con los gastos, etc. ¿Y Aristóteles escribe libros sobre economía? Sí, también lo podemos ver mezclado, algunos términos económicos en su libro Las Políticas, para aquellos que lo han leído, claro. Pero sería cuestión de repente tratarlo más adelante. Y tenemos para finalizar las ciencias productivas. Las ciencias productivas, como su mismo nombre lo dice, ¿a qué te suena productivas? A producir, producción. Esa es la finalidad de las ciencias productivas, producir cosas, producir algo. Y así, en alguna medida, ser la base o sostén de la ciudad, ser una base o sostén de la polis, ¿no? Y también en la perfección de la obra, por ejemplo, la poética. ¿Qué produce la poética? Recordemos de que los poetas producían muchas cosas, producían arte, producían canciones. Por ejemplo, los poetas como Homero y Hesiodo, ¿cómo están estructurados sus libros en cantos? La retórica, lo que hacían los sofistas, ¿qué producían con la retórica? El arte de argumentar y de saber persuadir. Eso es retórica, el arte de saber persuadir correctamente por medio de la argumentación. La dialéctica, ese saber hacer preguntas, ¿no? El diálogo, cómo dialogar con el otro. Dialogar era una especie de arte en los griegos, no como hoy en día, ¿no? Cualquier ignorante opina sobre cosas, pero no, en los griegos no, en los griegos realmente el diálogo significaba el saber hablar bien, saber argumentar. Y en alguna medida como lo hacía Sócrates, ¿no? Ponerte así en dos opciones, saber dialogar. También la medicina en una ciencia productiva, ¿por qué? Porque se encargaba del cuidado del cuerpo y de la recuperación de tal. Y también algunos lo consideraban a la ciencia, a la medicina como el arte de saber curar. No todos sabían curar en la antigua Grecia. Y ahí una vez te comento la anécdota de una vez que tuvo Aristóteles con Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina griega y Aristóteles es el padre de la biología antigua griega. Y ahora tú miras, ¿qué tiene que ver lo que te voy a comentar ahorita con el tema de ética? Mucho, mucho. Te voy a comentar algo. Mira, yo sé que tú sabes muy bien, o has oído la frase, te quiero con todo mi corazón, o me duele el corazón porque estoy sufriendo por ti. O sea, has escuchado mucho ese término. Incluso en literatura se escucha bastante ese término.
como que en el corazón están todos los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo, las pasiones derivan del corazón. Yo sé que has escuchado mucho ese término, incluso te amo con todo mi corazón, ¿no? Cuando dicen esa frase. ¿Por qué el corazón? ¿De dónde viene esta frase? ¿De dónde viene este dicho, el corazón? Eso viene de Aristóteles. Ahora te lo comento por qué. Lo que pasa es que Aristóteles tenía una disputa con Hipócrates. Recordemos que, como te dije, Aristóteles es el padre de la biología antigua, Hipócrates es el padre de la medicina antigua. Aristóteles se comenta de que había diseccionado animales, había diseccionado también personas, ¿no? Cuerpos humanos. Y él se había percatado de que el corazón era un órgano muy importante, al que veía que una gran cantidad de venas llegaban al corazón y una gran cantidad de arterias salían del corazón, grandes vasos veía que llegaban, bombeaba sangre, y él pensaba que el corazón era un órgano tan importante, que ahí se encontraban las emociones, los pensamientos, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las pasiones, los estados de ánimo, etc. Tanto así que a esa postura se le conocía como cardiocentrismo, el cardiocentrismo. Entonces, cuando una persona te dice, te quiero con todo mi corazón, ya, ese es un cardiocentrista. ¿Y de dónde viene esa idea? De Aristóteles, de que los sentimientos, las emociones se encuentran ahí en el corazoncito. Eso viene de Aristóteles, una postura cardiocentrista. Pero por otro lado estaba Hipócrates. Hipócrates, el padre de la medicina, se había percatado de que más bien el cerebro, por medio de sus disecciones que había realizado, de que el cerebro es un órgano muy importante. Y él decía de que más bien es en el cerebro donde se encuentran las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las memorias, los estados de ánimo, las pasiones. Todo viene del cerebro, decía Hipócrates, el padre de la medicina. Y esa postura se le conoce como encefalocentrismo. Encefalocentrismo. Y Aristóteles había tenido esa disputa, ¿no? Los cardiocentristas versus los encefalocentristas, ¿no? Seguidores de Hipócrates y seguidores de Aristóteles. Hoy en día ya con la ciencia se sabe que Hipócrates tuvo razón, ¿no? En realidad los estados de ánimo, las emociones, los pensamientos se encuentran en el cerebro. Para ser más precisos, en una parte conocida como el hipotálamo. Pero ya eso de repente ya son datitos más de biología, anatomía. Pero algo que quiero que tengas en cuenta es que hoy en día predomina también eso de Aristóteles. La gente sigue diciendo, te quiero con todo mi corazón. O sea, como que predomina todo ello. Ya, ahora vamos a ver. La ciencia productiva también, la música y también se encuentra la gimnasia, ¿no? Otra ciencia productiva. El buen funcionamiento, por la disciplina se alcanzaba lo que es el buen cuerpo, ¿no? Y etcétera. O sea, hay muchas ciencias productivas. Ahora, otra cosita, nota que podemos apreciar acá. La ética se ocupa del ethos, es decir, la costumbre, y es una parte de la política cuyo fin de todas las acciones es la felicidad. Eudaimonía, ser de acorde a lo divino. A ver, ahí te voy a explicar algo. Esa nota que le he puesto ahí, ¿por qué le he puesto? Mira. La ética se ocupa del ethos. ¿Qué es el ethos? Te dije, la costumbre, la tradición. Se preocupa de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Aristóteles decía, por ejemplo, que algo muy interesante, de que si nosotros queremos aprender algo, debemos repetirlo, repetirlo. Y por eso que aquí he puesto esta frase de aquí al costado. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. De ahí que, por ejemplo, si quieres ser justo, repite actos de justicia. De ahí que de repente si quieres grabarte un libro, lee todos los días. No leas solamente un instante, que la memoria es frágil. Recuerda lo que dice Aristóteles. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Y esto tiene que ver con el pensamiento, ¿eh? Esto tiene que ver con el pensamiento. Por eso que Aristóteles aquí en esta parte que dice, el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Frase poderosa de Aristóteles. Pero Aristóteles consideraba la ética una parte de la política, cuyo fin de todas las acciones es la felicidad. Te voy a explicar esto. Mira, Aristóteles decía de que si la ética es el gobierno de la polis, no, la política es el gobierno de la polis y la ética es el gobierno de uno mismo, si la polis está mal, es decir, lo macro está mal, lo micro, que son los individuos que conforman la polis, que conforman la ciudad, también van a estar mal. De ahí que la ética se puede considerar una rama de la política, una rama de la política. De ahí que primero es la política, luego vendría a ser la ética y después la economía. Pero entiende esto, mira, si la parte de la ciudad,
los gobernantes están mal, los ciudadanos también van a estar mal. Así es como pensaba Aristóteles. Por eso que te he puesto esto, cuyo fin de todas las acciones es la felicidad. Ahorita te voy a explicar esto más adelante, pero Aristóteles es uno de los filósofos que por lo general apela a la idea de que todas nuestras acciones en el fondo tienen una razón de ser, un motivo. De repente te habrás escuchado a esas personas que dicen, ¿no? Hoy en día, todo pasa por algo. Ya, eso es muy aristotélico. ¿Por qué? Porque Aristóteles pensaba que todo tiene una razón de ser. Y esa razón de ser en el fondo es un fin, una finalidad. Y Aristóteles decía que todas nuestras acciones en el fondo, en lo más interior de nosotros, es porque queremos ser felices. Incluso si tú hagas una acción mala. Por ejemplo, no, imagínate que no sé, un ser querido tuyo está muy enfermo y tú no tienes para comprar medicinas. Vas y lo robas a la tienda. Incluso el robar a la tienda por querer esas medicinas, por querer esas medicinas para dárselas a tu ser querido que está mal, incluso el robar esa acción mala es porque eres feliz con ese ser querido si es que estuviera sano, porque quieres que se recupere tu ser querido. O sea, hasta la acción más cruel y más desgraciada y más miserable, según Aristóteles, en el fondo es porque quiere ser feliz esa persona. Interesante, ¿no? Eh, y como te dije, la palabra griega felicidad deriva del griego eudaimonía. Eu, ¿qué significa? Mira, eudaimonía. Vamos a descomponerlo esto. Esto ya es un poquito más de morfología y demás, pero vamos a descomponerlo. Eu significa verdadero. Eu significa verdadero. De repente te habrás escuchado el término de repente en biología, las células eucariotas. Eucariotas. Eu, ¿qué significa? Verdadero. Cariota, por ejemplo, cario significa núcleo, pero eu significa verdadero. Y daimon significa demonio, demonio o divino. Algunos lo traducen como demonio y otros lo traducen como divino. De repente también te habrás escuchado sobre el daimon socrático, ¿no? Una especie de figura divina o demonio que le hablaba a Sócrates y le decía qué es lo que debe hacer, cómo debe de comportarse y qué preguntas decir, ¿no? Esto del daimon, Sócrates lo menciona en un libro, el Tetetos. Pero prácticamente esto significa etimológicamente la palabra de daimonía. Eu significa verdadero. Daimonía, daimon, significa un ser de acorde a lo divino. O sea, más o menos vendría a ser como algo así, un ser de acorde a lo divino y a lo verdadero. Eso es la felicidad, según Aristóteles. O sea, la felicidad es un estado próximo a lo divino, según Aristóteles. Y además es un estado próximo a la verdad. Mira, etimológicamente. Ahora sí, pasemos a lo que vendría a corresponder la estructura de la ética Nicómaco. Vamos a ver la estructura de la ética Nicómaco. Vamos a ver la estructura de la ética Nicómaco. Miren, este es el esqueleto de cómo está formado la ética Nicómaco, de cómo está estructurado. Y como les dije en un principio, la ética Nicómaco va a contener 10 libros, o sea, 10 capítulos en el fondo. 10 capítulos en el fondo. Lo mismo que la República, ¿no? De Platón, de su maestro Platón. Recordemos de que la República, el libro de su maestro Platón, estaba también compuesto por 10 libros, o sea, 10 capítulos. Y es interesante, ¿no? Podemos hacer de repente alguna especie de analogía, ¿no? ¿Por qué 10? ¿Por qué el número 10 lo utiliza Aristóteles? De repente una forma de honra a su maestro Platón en el libro de la República, ¿por qué 10? No se sabe. Ya de repente eso para un estudio que ustedes tal vez quieran hacer. Pero bueno, vamos a ver. Eh, la ética Nicómaco, como les dije, va a estar estructurada en 10 capítulos y cada capítulo o libro también se le llama. El libro 1, ¿de qué trata? De el bien y la felicidad. El bien y la felicidad. Aristóteles decía de que la felicidad lo podemos traducir como un sinónimo de la vida buena o de la buena vida. Y como les dije hace un instante, para Aristóteles toda acción tiende a un telos. Ahora sí, les voy a explicar qué es esto con mayor claridad y un ejemplo. Por ejemplo, mira, tú ahorita dices de repente, estoy en la universidad, ya, estoy en la universidad. ¿Cuál es el fin de ir a la universidad? De repente, una de las dos. Bueno, vas a la universidad. ¿Por qué? Porque quieres acabar tu carrera, acabas tu carrera. Quieres encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque quieres ganar dinero. Ahora, ¿por qué quieres ganar dinero? De repente, para comprar bienes materiales o de repente simplemente para dedicarte a la actividad contemplativa, que es de repente leer más libros y todo ello.
Pero en el fondo, ¿por qué quieres hacer eso? Diría Aristóteles. Porque en el fondo quieres ser feliz, como te dije. La finalidad del ser humano, según Aristóteles, es que toda acción, lo más, lo más inmiscuido, aquello que hipostasia cada acción es la felicidad. Es la base de todo, dice Aristóteles. Pero esa acción humana que en el fondo hacemos para lograr la felicidad es solo un medio. Por ejemplo, una persona te diría, yo quiero dinero, muchas riquezas, pero ¿tú quieres las riquezas en sí mismas o quieres la riqueza y el dinero para poder comprar algo? Para poder comprar algo. Tú no quieres al dinero en sí mismo, tú quieres, el dinero es solamente un medio que te permite obtener otras cosas. De ahí que el dinero es un medio, no es un fin. Lo mismo, tú estudias para qué. De repente, no sé, para conseguir un trabajo, ya. Pero eso de conseguir un trabajo, de, por ejemplo, enseñar, no sé, docencia, enseñar un curso, o sea, es un medio para conseguir algo. Todos esos son medios, dice Aristóteles, pero hay un fin único, que es la felicidad. A ese fin o estudio de los fines también se le va a conocer como la teleología o telos, como podemos apreciar aquí. Por eso de ahora en adelante, cuando tú leas de repente algún texto de Aristóteles o de algún filósofo de la antigüedad, ¿no? ¿Qué significa el telos o lo teleológico? Significa finalidad, fines. De ahí que la teleología es el estudio de los fines. Y estos términos se utilizan bastante también en otros campos, ¿no? Por ejemplo, en biología, de repente habrán escuchado la palabra telodendrón, que es la parte final de una neurona, o de repente habrán escuchado la palabra telómero, que es la parte final de un cromosoma. Telo significa fin. A ver, el fin supremo es el bien, y para los seres humanos es la felicidad. Y aquí está la palabra en griego, como le he puesto. La felicidad consiste, aquí está, la definición de Aristóteles de la felicidad. Consiste en la actividad del alma conforme a la virtud, a lo largo de una vida completa. Introduce la idea de función, ergon, del ser humano. Aristóteles, en el libro 1, introduce la idea de función. La función de que el ser humano debe hacer uso de su razón para alcanzar la felicidad. Es decir, que la felicidad no es que se alcanza siguiendo los instintos, no es que se alcanza siguiendo los placeres, la felicidad no es que se alcanza siguiendo lo que otros digan, no, la felicidad se alcanza por medio del uso de la razón. De ahí que Aristóteles definía al hombre como un animal racional. Ahora, el libro 2 se centra en la virtud moral. Mira, la virtud no es innata, sino adquirida por hábitos. Ahí podemos hacer algo, ¿no? De repente, hoy en día, ¿no? Una persona de repente te habrás escuchado desde muy chiquita, ¿no? Por ejemplo, en una persona en inicial o en primaria, algunos niñitos, algunos padres de familia conversan y dicen, mi hijito ha nacido inteligente, mi hijito siempre ha sido bien inteligente, de repente dice una madre de familia. Ya, para Aristóteles, la inteligencia no es innata, no es que él ha nacido inteligente, sino que la inteligencia es algo que se adquiere como por medio del hábito, por medio de la costumbre. Ya te lo dije aquí en la diapositiva pasada, ¿no? Somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia no es un acto, sino un hábito. De ahí que nosotros, según Aristóteles, no nacemos con habilidades innatas, sino que las obtenemos. ¿Obtenemos por medio de qué? Por medio del hábito, de las costumbres, por medio de hacer algo de manera repetitiva, constante. Y define, esto es lo más importante, Aristóteles va a definir a la virtud como el término medio entre dos extremos. Ya eso se le conoce como la teoría del justo medio. Te comento. ¿En qué consiste la teoría del justo medio? Así de manera sencilla. Mira, la teoría del justo medio va a consistir prácticamente hacer lo necesario. Así se puede definir, hacer lo necesario. Ejemplo, si tú eres de las personas que de repente agarra, Aristóteles ponía este ejemplo en su libro Ética Nicómaco, yo no lo estoy inventando, decía, vas a la guerra, no vayas adelante, porque adelante van los que primero mueren. Tampoco vayas atrás, porque atrás van los cobardes, sino anda en el medio, anda en el medio. Y aquí de repente podemos apreciarlo, ¿no? Mira, en el medio, ¿cómo se llama esto? Mira, aquí podemos apreciarlo en la figura que les he puesto, en esta tablita que les he puesto. Hay dos tipos de extremo, extremo por exceso y por defecto. Tú para ir a la guerra tienes que tener valor, eso es lo correcto. Pero el temerario es la persona que no tiene miedo, no tiene temor a nada. Y va adelante, y es el que primero muere. Y el cobarde vendría a ser el que va atrás, va al fondo, al último. No quiero morir, tengo miedo a la guerra.
O sea que para eso has sido instruido como soldado. O sea que para eso te has preparado tantos años. Así ponía Aristóteles los ejemplos. Otro ejemplo podría ser de repente más contemporáneo, ¿no? Si eres una persona que, por ejemplo, Aristóteles te diría, por ejemplo, come lo necesario para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si comes en exceso vas a sufrir obesidad. Si comes demasiado poco puedes sufrir anorexia, bulimia, etcétera. O sea, come lo necesario para tu cuerpo. Por ejemplo, tú que eres una persona que de repente vive una vida sedentaria y te dedicas a leer, no tienes que comer lo mismo que un deportista, ¿no? Sino comer lo necesario, el justo medio. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya esto, un ejemplo más contemporáneo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una compañera, pero ustedes también habrán visto en su vida diaria, ¿no? Una persona que por lo general siempre intenta llevarse bien con todos los profesores para que le diga nota, ¿no? Profesor, buenas tardes, le ayudo en esto, le ayudo en otro, vamos a comer, vamos a hacer esto, ya, adular, adular, eso se llama adular. Lisonjería también se le llama. Ese es el exceso, la persona exagerada, que quiere hacer todo, que quiere caerle bien a todo el mundo, que bla, 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 bla. Y la persona grosera, que es todo lo contrario a la persona lisonja, ¿no? Que no le importa nada, que le habla mal a todo el mundo, que literal manda a las otras personas a la misma, o sea, todo lo contrario. Y la amistad vendría a ser el justo medio entre la adulación y la grosería. Y así Aristóteles, como podemos ver, establece como una especie de tablita, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner, ¿no? Una persona que de repente nunca apoya a los demás, ¿no? Es demasiado, demasiado tacaño, nunca apoya a nadie. Oye, ¿tienes un sol para que me prestes? Se me ha caído mi pasaje. No, no, no tengo, no tengo, no tengo. O todo lo contrario, ¿no? Una persona que despilfarra sus cosas, no sabe poner límites. Sí, sí, toma, 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 toma. No, sino más bien el justo medio. Es así como se alcanza la virtud según Aristóteles. Una persona virtuosa es aquella que sabe hacer las cosas de manera necesarias, en un equilibrio. Listo. Por ejemplo, antes de que se me vaya este dato, les comento, en el siglo más o menos 15, 16, en el periodo del Renacimiento surge un médico y alquimista llamado Paracelso, que en realidad su verdadero nombre fue Theophrastus von van Hohenheim. Él es considerado el padre de la toxicología, porque él decía algo así, decía esta frase, miren, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tomas un fármaco para recuperarte de una enfermedad, tienes que tomar las porciones adecuadas, es decir, en alguna medida tomar lo que te receta el doctor, por así decirlo, tomar las porciones adecuadas. ¿Por qué? Porque si lo tomas muy poco, no te va a hacer efecto, pero si lo tomas en exceso, puede ser un veneno, un veneno. En cambio, si lo tomas en las porciones correctas, va a ser un antídoto para tu cuerpo. De ahí que debes tomar lo necesario, lo que te recomienda el doctor, el justo medio. Parece que este tal Paracelso hubiera leído a Aristóteles, ¿no? Pero bueno, en eso también se basa la medicina, ¿no? Eh, Vamos, ahora, como dice aquí, la virtud se logra a través de la repetición de las acciones correctas. El libro 3, ¿de qué habla? Distingue sobre la voluntariedad y la responsabilidad, distingue entre acciones voluntarias e involuntarias. Nosotros tenemos acciones involuntarias, claro, acciones involuntarias. Ejemplo, imagínate agarrar y, no sé, estás soñando algo. ¿Tú decides soñar? No, no decides soñar algo. El soñar es algo involuntario. O ejemplo, dile a tu corazón que se pare, que deje de bombear. No puedes, no puedes. El corazón es un músculo involuntario, acciones involuntarias. Bueno, y acciones voluntarias que están guiadas por nuestra razón, según Aristóteles. Eso más o menos habla en el libro 3. Mira, como clave de la vida ética comienza la exposición de las virtudes específicas, la valentía y la templanza. Ahí quiero hacerles una aclaración. ¿Cuáles son los conceptos de valentía y de templanza según Aristóteles? Yo te dije, la valentía, según Aristóteles, en el PDF que te mandé, Aristóteles la describe como una virtud que implica enfrentar adecuadamente el miedo, especialmente en situaciones de peligro. Así es como la definía Aristóteles la valentía. Y la templanza, Aristóteles la definía como la virtud de moderar los placeres y deseos. Es decir, que hacer que la parte correcta, la parte racional, domine sobre los placeres y deseos. Así es como Aristóteles definía la templanza, ¿no? Que la parte buena, racional, domine sobre los instintos, placeres y deseos. Eso se aborda en el libro 3. Ahora en el libro 4, bueno, se aborda, trata virtudes, ¿no? Como la magnanimidad, magnificencia, amabilidad, liberalidad, etc. Por ejemplo, Aristóteles, te comento, Aristóteles decía de que en este libro más o menos dice algo así, ¿no? Te comento. Por ejemplo, la felicidad no se puede encontrar
no se puede encontrar en el dinero o en los lujos. ¿Por qué? Porque como te dije en un principio, más o menos, así. ¿Por qué no se encuentra la felicidad en el dinero y en los lujos? Porque la felicidad no se encuentra, pues no se puede encontrar en el dinero porque el dinero es solamente un medio para conseguir algo. Ahora, la felicidad tampoco se puede encontrar, Aristóteles decía, en los honores que te da la gente. ¿Por qué? Porque es depender de los demás. Y la felicidad no consiste en ser dependiente de los demás. Imagínate, un día eres, eres famoso, la gente te da muchos honores, te adula, wow, eres muy famoso, pero de acá a un tiempo dejas de ser famoso y otra persona pasa a ser famoso y pierdes los honores, ¿y qué? O sea, pierdes la felicidad. De ahí que Aristóteles decía que la felicidad tampoco se puede encontrar en los honores, ¿no? Y esto más o menos trata un poco en el libro 4, ¿no? En el libro 5 profundiza la justicia, ¿no? Como virtud particular y virtud total. Habla de tipos de justicia, ¿no? Justicia distributiva, justicia equitativa, y demás. Por ejemplo, la justicia equitativa, según Aristóteles, consistía prácticamente en que dar a cada uno por igual. En cambio, la justicia distributiva consistía en dar a cada uno, por así decirlo, lo que necesita, ¿no? Un ejemplo de justicia equitativa, dar a todos, por ejemplo, estás en una reunión porque es cumpleaños de alguien, y dar a todos la misma tajada de torta, justicia equitativa, dar a todos la misma tajada de torta, eso es justicia equitativa, estar en una reunión. Ahora, justicia distributiva, ¿en qué consiste? Lo que debería hacer el Estado, ¿no? Dar, cuando recibe los impuestos de las personas, redistribuir el dinero correctamente y darle más dinero a las personas más pobres. Y a las personas ricas no redistribuirle nada o casi nada, por lo general, porque ya tienen, son ricas económicamente hablando. En eso consiste la justicia distributiva. Ya Aristóteles habla de ello. También habla de justicia legal o general, ¿no? Que es la obediencia a la ley, ¿no? Como forma de virtud. En el libro 6 se encuentra la razón práctica, la fronesis, o sea, la prudencia. La prudencia. La continencia, en el libro 7 habla sobre continencia e incontinencia, de cómo la razón debe dominar, y en el libro 8 y 9 habla más que todo sobre la amistad. Te comento una anécdota así rapidito. Una vez a Aristóteles le preguntaron, Aristóteles, una pregunta, tú que mucho hablas sobre la amistad, ¿cuánto así le preguntaron, cuánto crees que es la cantidad correcta de amigos que uno debe tener? ¿Cuántos? Y Aristóteles respondió de manera sabia así: los amigos no son ni muchos ni pocos, sino los necesarios. Y mira, esta respuesta va muy ligada a su teoría del justo medio, ¿no? Eso lo puedes ver en el libro 9 y 10. Y en el libro 10 habla sobre la felicidad y la vida contemplativa. Ahora, para pasar a la siguiente diapositiva, te he preparado un video así de 5 minutitos para que puedas entender un poco más, ¿no? Estos temas, un video de 5 minutitos que te va a gustar. Es un video que es muy antiguo, que ni siquiera creo que está en YouTube ya, pero te he preparado. Lo ves 5 minutitos y pasamos a la siguiente parte, ya casi final de la diapositiva. En este video vamos a hablar sobre la ética a Nicómaco o ética nicomaquia. La ética a Nicómaco es una obra de Aristóteles escrita en el siglo IV a.C. Se trata de uno de los primeros tratados conservados sobre ética y moral de la filosofía occidental, y sin duda el más completo de la ética aristotélica. Está compuesto por 10 libros que se consideran basados en notas sobre sus ponencias magistrales en el liceo. La obra abarca un análisis de la relación del carácter y la inteligencia con la felicidad. Junto con el mensaje bíblico judeocristiano, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que posteriormente se erigió la ética occidental. En el capítulo primero, Aristóteles nos plantea que cualquier arte, doctrina, acción o lección se dirige a un bien. Define el bien como aquello a lo cual todas las cosas se enderezan. Diferencia dos tipos de fines, unos que son acciones y otros que son obras, donde los fines están fuera de las acciones, es decir, son mejor las obras que las acciones. Y por último, nos plantea que como sean muchas las acciones, han de ser muchos los fines. En el capítulo segundo nos plantea que el fin de los hechos es el mismo bien. Nos plantea también que la disciplina de la república, cualquiera que sea, ordena qué ciencias conviene que haya en las ciudades. La república, asimismo, dirige el bien humano. Se considera también que es bien amar el bien de uno, pero es más ilustre incluso hacer bien a muchos pueblos.
En el capítulo 3, Aristóteles nos plantea que en esta materia no se han de buscar demostraciones ni razones infalibles como en las artes que llaman matemáticas, porque esta materia moral no es capaz de ellas, pues consiste en diversidad de pareceres y opiniones. Asimismo, nos plantea cómo esta doctrina requiere ánimos libres de pasiones sosegados, ajenos de toda codicia y aptos para deliberaciones. Y así, los mozos en edad o costumbres no son convenientes lectores ni oyentes para esta doctrina, porque se dejan mucho regir por sus propios afectos y no tienen, por su poca edad, experiencia de las obras humanas. En el capítulo 4 procura buscar el fin de las obras de la vida y muestra cómo en cuanto al nombre de todos convenimos, pues decimos ser el fin universal de nuestra humana vida, la felicidad. Pero en cuanto a la cosa discrepamos bastante, porque ¿en qué consiste esta felicidad? No todos concordamos. Él recita varias opiniones acerca de en qué consiste la verdadera felicidad. Después propone el modo que ha de tener el proceder, que es de las cosas más entendidas y experimentadas por nosotros, de las cosas más oscuras y menos entendidas, porque esta es la mejor manera de proceder para que el oyente más fácilmente perciba la doctrina. En el capítulo 5 se concibe la felicidad a partir de la propia vida. Hay tres principales géneros de vida: la vida voluptuosa, la política y la contemplativa. En la vida voluptuosa nos plantea que la generalidad de los hombres prefiere una vida de bestias, es decir, la gente burda busca los placeres y la existencia animal. En la vida política nos plantea que los mejor dotados y los activos creen que el bien son los honores, es decir, el fin de la vida política. Y la contemplativa es, como su nombre lo plantea, la contemplación de la vida per se. El capítulo 6 habla sobre las ideas, la felicidad y la moral cuando una idea se convierte en objeto. Aristóteles plantea cómo debemos procurar honrar a la verdad y de ser capaces de refutar pensamientos sin importar cuánto los valoremos, pues siempre deben ser coherentes, verídicos y buenos. Aristóteles también sugiere que la felicidad nunca se va a encontrar si la buscamos en objetos que deseamos por causas ajenas a nosotros y buenas ideas, es decir, lo que llamamos codicia. En el capítulo 7 nos indica que el bien es distinto en cada actividad y en cada arte. Lo mejor parece ser algo perfecto, es decir, aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección o lo que es objeto de la voluntad. Si hay un solo bien perfecto, ese será el que buscamos, y si hay varios, el más perfecto de ellos. Llamamos perfecto lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. El más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás elementos es la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa. A diferencia de los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud, anhelados a causa de la felicidad, pues gracias a ellos seremos felices. En el capítulo 8 se diferencia entre los bienes del alma, los del cuerpo y los exteriores o bienes de fortuna, para saber en cuáles de estos consiste y reside la felicidad. En el capítulo 9 y 10 se pone de manifiesto un debate sobre la felicidad, concebida como el mejor de los dones, ya sea proporcionado por Dios o inherente a los anhelos del hombre. Sin embargo, el principal adjetivo de esta es que hace parte de las divinidades del ser humano, siendo lo que en primer lugar éste quiere alcanzar para considerarse bienaventurado. No obstante, se empieza a estudiar en la forma de alcanzarla, ese cómo, y es aquí donde más se ahonda. Pues, si bien se habla de la vulnerabilidad a una dicha y desdicha, Aristóteles hace énfasis en que si el hombre concibe la felicidad desde el plano de la razón, cualidad propia de éste, puede ser posible que ésta sea más perdurable, ya que el arte de la dicha va conforme al esfuerzo del alma del hombre y ésta será su virtud. El capítulo 11 habla acerca de las razones en las cuales cada ser humano se fundamenta para ser feliz o para llegar a la felicidad que tanto desea. Estas razones podrían ser la prosperidad que tienen nuestros amigos y familiares, las fortunas, los objetos materiales, entre muchos otros. Pero al mismo tiempo, las cosas se convierten en adornos que camuflan la verdadera felicidad, porque muchas de ellas no son necesarias para que ésta pueda existir. En el capítulo 12 se genera una disputa respecto a si la felicidad es cosa de alabar o es algo que se debe despreciar, y prueba que no sea de alabar, sino de apreciar, porque lo que se alaba es razón que importa para algún bien, y así tiene manera de oficio menor, pero la felicidad, como sea último fin, no importa para nada,
Antes las otras cosas importan para ella. A manera de conclusión, Aristóteles nos plantea que la felicidad es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener, que hay que ejercitar el ejercicio de la felicidad ya que es causal de buenos ciudadanos, por lo que es una dimensión necesaria para que una república pueda funcionar de manera correcta. Ahí está. ¿Vieron? Como pudimos ver o apreciar en el video, vimos algunos aspectos más, ¿no? De que Aristóteles prácticamente va a ligar lo que es la ética con la política. Y para ello, aquí les he preparado una especie de imagen de cómo en el plano político de Aristóteles va a plantear formas o regímenes de gobierno, también llamado, para poder explicar su teoría ética en el punto de vista macro, es decir, el punto de vista político, ya no del ciudadano, sino de la ciudad, de la polis. Y cómo, este, y cómo esta persona que va a gobernar se puede terminar corrompiendo. ¿Y en qué desencadena esa corrupción? Ya que una persona, recordemos de que la ética es el saber gobernarse bien a sí mismo. Y si esta persona no sabe gobernarse bien a sí mismo y está gobernando una polis, una ciudad, se puede llegar a corromper. ¿Y en qué desencadena esto? Lo vamos a ver en esta diapositiva. Miren, eh, como les dije, aquí va a plantear regímenes o formas de gobierno. Si va a gobernar un solo hombre se le va a conocer como monarquía, monarquía. Y si esta persona no piensa en el bien de la ciudad, no piensa en el bien de los ciudadanos, no piensa en el pueblo, va a desencadenarse en una tiranía. Es decir, que la persona no tiene una ética correcta, va a velar por su propio interés, solo sus intereses personales, en una tiranía. Ahora, si en el gobierno, en la polis, gobiernan pocos hombres, a eso se le conoce, si el gobierno es bueno, y estos pocos hombres que gobiernan saben en alguna medida beneficiar al pueblo, saben redistribuir de manera correcta la riqueza, saben gobernar bien la polis y tienen una buena ética, eso se le conoce como la aristocracia, aristocracia. Pero si estos hombres velan por su interés personal y en alguna medida no se preocupan por su polis, va a desencadenar en la oligarquía, oligarquía. O sea, es un gobierno en alguna medida desprestigiable, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, estos aristócratas que gobiernan van a ver su propio interés, ¿no? Ahora, si gobiernan muchos hombres, se le va a conocer como la politeia, que vendría a ser la república, la república. Y la degeneración de esto se le conoce como la demagogia o democracia. Ahora tú me dirás, ¿qué? ¿La democracia no es el gobierno en el que vivimos hoy día? Aristóteles coincidía mucho con su maestro Platón de que la democracia es una de las peores formas de gobierno, una de las peores, de las más miserables formas de gobierno. Recordemos por qué, ¿no? Porque en la democracia gobiernan las mayorías. Y yo te hago la pregunta, las mayorías siempre representan a la ignorancia. Y si representan a la ignorancia, ¿tú crees que una persona ignorante va a poder tomar una decisión correcta? Es decir, que va a poder votar por un buen gobernante. No, no, porque no lee, no conoce, no está instruida. De ahí que un ignorante no puede tomar una buena decisión. De ahí que la democracia es el gobierno de las mayorías, de las masas, es el gobierno de la ignorancia. De ahí que es una de las peores formas de gobierno, decía Aristóteles, una de las peores. No solamente ellos, sino que en la democracia, recordemos, ¿no? Puede venir alguien que domina, domina un buen uso de la palabra, como los sofistas, ¿no? Domina un buen uso de retórica, sabe persuadir bien y convence a la mayoría que voten por él. Y esta persona que va a gobernar no es el más preparado, sino simplemente es la persona que tiene una buena retórica y sabe persuadir a los demás. Y como las demás son las masas, las mayorías, bueno, votan por él y esta persona gana. De ahí que la democracia es uno de los peores sistemas de gobierno. Aristóteles coincidía en eso con su maestro Platón. Eh, bueno, prácticamente de eso se trata, ¿no? La política en Aristóteles. Y ya para finalizar, recordemos, como les dije, que para Aristóteles el fin humano es la eudaimonía o la felicidad. Y Aristóteles proponía, como les dije, ¿no? Saber dominar bien los placeres, los deseos, las pasiones por medio del uso de la razón. De repente ustedes recordarán esa frase de Aristóteles, ¿no? En la cual decía que una persona debe controlar sus pasiones, ¿no? Por ejemplo, las pasiones de la rebeldía, el enojo, ¿no? Por ejemplo, con respecto al enojo, Aristóteles tiene una frase muy bonita que decía algo así: cualquiera puede enojarse, pero no cualquiera puede enojarse
en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto y con la persona correcta. Y no cualquiera sabe canalizar y saber expresar su enojo de la manera adecuada. De ahí que, bueno, Aristóteles proponía eso, es la templanza, ¿no? El saber moderar los placeres, los deseos y que domine la parte buena, la parte racional. Y aquí puede apreciar la conclusión, ¿no? Aristóteles subraya que el ser humano es un ser político y social, por lo que la vida ética no se da en aislamiento, sino dentro de una comunidad. Y bueno, prácticamente en eso ha consistido los planteamientos del día de hoy. Y para finalizar, algo que sí me olvidé de decirles, esto, Aristóteles también distingue en dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y dianoéticas. Las virtudes éticas tienen que ver más que todo con las virtudes que puede alcanzar el ciudadano, como son la templanza, la valentía, etcétera, la santidad y demás. Y las virtudes dianoéticas tienen que ver con las virtudes intelectuales, que es decir, que son las virtudes que va a tener el sabio, es decir, el filósofo. Las virtudes dianoéticas tienen que ver más que todo con la vida contemplativa, con buscar el saber por el saber mismo. Bueno, eso sería todo. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna interrogante con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Pueden levantar la mano o prender su micrófono, no hay ningún problema. ¿No tienen ninguna duda, ningún interrogante o algún aporte, algo que quieran hacer de lo que han leído?